Chirraca, que hace algo más de un mes atrás estuvo por Formosa, donde se llevó a cabo los 50 años del héroe formoseño. Ujú. Él fue invitado para presentar su libro, Claro. ¿no? Y bueno, estuvo en un lugar que tiene mucha historia, pero mucha historia. Viste que con Beto en Argentinos sin Domesticar hablamos de cosas que no fueron tan relevantes y que no entraron en los libros de historias, pero que hubo cosas muy fuertes Sí. que han pasado en distintos puntos del país. Bachi, ¿cómo te va? Jorge, buen día. Gracias por recibirnos. ¿Qué, qué tal? Buen día, Germán. Bueno, ustedes, el equipo de ustedes y la teleaudiencia, ¿no? Ujú. Bueno, Gracias por estar, gracias por estar. Bachi, Sí, los otros días caminando nos cruzamos, te hice una pregunta y casi nos quedamos charlando y tomamos un café ahí Claro. en el coso. No No caminaron. casi no caminamos más, porque me contaste una historia muy buena, ¿no? Acerca de a dónde has ido ahí a Formosa por este acto a los héroes formoseños. Vamos a hacer un poquito de historia y me contás bien a qué se debe ese acto. bueno, déjame que te haga un poco de historia también, qué cosas me gustan a mí. Es decir, Mm. me gusta la historia y en la medida que puedo trato de ir a ver cuando se hace alguna conmemoración. Bueno, en este caso fue el pasado 5 de octubre que se conmemoró el 50 aniversario del ataque de montoneros al Regimiento 29 de Monte. Pero déjame que te cuente que, por ejemplo, estuve presente cuando conmemoran los 12 de febrero, no me acuerdo ahora bien qué día, fue el de combate San Lorenzo, así que una tarde me fui a San Lorenzo a ver cómo lo conmemora, que es ¿El muy 3 de lindo. febrero no es San Lorenzo? Bueno, no te puedo Creo que discutir porque sí. no me acuerdo, Sí, no me sí. acuerdo. Sé que en Estuviste febrero ahí. era. El Sí. 12 de febrero fue este pasado de este año, estuve en Chile, en Chacabuco, donde conmemoran el aniversario de la batalla de Chacabuco, que Mm, bueno, para mi gusto fui porque allí participó el Regimiento de Infantería 8, que es el regimiento a quien yo pertenecí. mm. Ujú. Y lo mismo que tengo una invitación hecha para que se conmemora y muy grande y fue muy importante para nuestra historia, pero por ahí no se le lleva el apunte que correspondería, como fue el éxodo jujeño, ¿no? Que fue parte Claro. del, del, de las cosas importantes y fuertes que tuvieron que hacer para la victoria de aquellas batallas, ¿no? Y en este caso yo tuve la invitación de estar en Pirané, en Formosa, y coincidió con que días antes conmemoraban esto en Formosa capital, y bueno, como conocí en Pirané gente del Regimiento 29, me hizo la invitación y así que me fui exclusivamente para este evento. Ujú. Y la verdad que yo soy clase 63, Mm. para que se entienda, el gobierno de Perón, yo me acuerdo de esa elección, si bien tenía 10, 11 años, eh, Perón gana el 74 y el golpe de Estado fue en el 76, el golpe de Estado militar, ¿no? Y me acuerdo bien las cosas que pasaban en aquellos momentos. Y sinceramente me acuerdo de este ataque. Si mi padre viviera hoy tendría 100 años, era mi clase 1925. Y entonces, bueno, uno escuchaba en la mesa lo que hablaban nuestros padres, nuestros tíos, se les llamaba de los montoneros, más que los montoneros, los guerrilleros, los Guerrillero le extremistas. decían, sí. Ese es el término que se usaba, digamos, no se identificaba en el común de las casas que era leer, que era montoneros y demás, ¿no? Y la verdad que cuando tuve esta invitación me encantó y me organicé para ir. Y bueno, la verdad que por mi condición de veterano siempre se nos tratan bien en las unidades militares, así que bueno, hemos compartido junto con otros veteranos del 5 de octubre, ellos le llaman Claro. veteranos del 5 de octubre a todos aquellos veteranos de ese regimiento
que estuvieron en el momento que Montoneros ataca esta unidad. Ajá. ¿Por qué Pero atacan? A ver, vamos a ir al punto principal. ¿Por qué principal. Montoneros toman o atacan esta base militar ahí en Formosa? Bueno, primero no creas que yo soy el de la historia, pero sí me gusta involucrarme. Por ejemplo, yo pude compartir la cena que hicieron ellos la noche del acto, donde conmemoraron los 50 aniversarios, los veteranos del 5 de octubre, en donde cada uno contaba la vivencia por la que había pasado, y la verdad que comiendo, ¿no? Así de sobremesa. Y también hubo ex jefes militares de esa unidad, que por supuesto que ya están retirados, Seguro. y la verdad que uno se trae cosas interesantes, ¿no? Y bueno, en aquel momento estos elementos como Montoneros, como Leer, necesitaban hacerse de armas. Entonces, bueno, buscaban alguna unidad que esté menos protegida, porque seguramente la capacidad de reacción, digo yo, que tenía una unidad militar en Formosa no era la misma que la que puede tener una unidad en Capital Federal, ¿no? Lo mismo fue también cuando habían atacado una de las fábricas militares, creo que Río Tercero, Villa María, bueno, no me acuerdo cuál fue, que habían intentado copar la fábrica militar para hacerse de armas y municiones. Claro. De hecho, me decían que algo de entre 20 y 30 armas, fusiles FAL, los montoneros alcanzaron a robar de esta unidad militar. Sí, sí, porque bueno, me explicaban por dónde entraban. Había sido un domingo también, 5 de octubre, como el pasado, y eso fue en hora de la tarde, donde mucho calor, la gente, si bien por aquellos años todos estaban expectantes, ¿no? Que podían sufrir algún ataque de estos movimientos, ¿no? Igual la guardia un fin de semana era mínima, mucho de franco, entonces, y con el ingrediente que el soldado Puyol, creo que es el apellido, que fue el entregador, había ido por la mañana, había analizado un poco el terreno y después por la tarde ingresó y bueno, los hizo tomar de desprevenido porque ingresó él junto con la columna de Montoneros, ¿no? O sea, este Puyol liberó la zona, digamos. Y más o menos, sí, digamos, por eso la guardia se relajó y pudieron ingresar a la unidad militar. Pero bueno, cuando llegaron a donde estaban las cuadras, los casinos y demás, al primer tiro hubo voces de alerta, ¿no? Entonces, el famoso dicho de que aquí no se rinde nadie era que la misma gente le decía que se entreguen los soldados porque que la cosa no era con ellos, que la intención de ellos era robar armas, y bueno, el elemento que no tuvieron en cuenta se decía de que los soldados no se entreguen. Hicieron frente a la situación, por eso que Hermindo Luna, bueno, que por ahí hay una foto que estoy con los hermanos, lejos de entregarse fue el que abrió fuego contra Montoneros, mató y murió, ¿no? Claro. Y también dejando volar el recuerdo, yo recuerdo cuando también en esa época, pero no ataba los cabos que había sido en la misma situación. Cuando me acuerdo que un avión de Aerolíneas Argentina había aterrizado en Susana, al lado de Rafaela. Y bueno, sí, era el avión que habían secuestrado montoneros, lo secuestraron en Corriente y se fueron hasta Formosa esperando a que den el golpe de robo, y para huir también con este avión, que por supuesto llegaron hasta Susana. Se ve que estaba programado así, porque yo también me acuerdo que el avión lo habían abandonado en un campo y los montoneros desaparecieron, no habían encontrado a nadie. Entonces, bueno, también no puede dejar de hacer volar la imaginación
y pensar la logística esa 50 años atrás, ¿no? Claro. Había que coordinar todo eso, robar el avión en corriente, ir allá, que el resto haga lo que tenía que hacer en el regimiento de Formosa, e ir hasta el aeropuerto y dispararse. Sí, toda una logística. Era una logística que 50 años atrás, sin comunicaciones, sin celulares, WhatsApp y demás, no tiene que haber sido muy fácil. Pero bueno, me gusta la historia, me gusta la historia completa también, ¿no? Y por ejemplo, este caso hay que remarcarlo. Este caso fue en plena democracia, como hubo Claro, eran tiempos casos, violentos, pero estábamos en democracia. El golpe de Estado todavía no estaba, era el año 75. Es así, Claro. digamos. Lo que pasa es que la historia dice que en su momento Perón gana las elecciones y después en plena Plaza de Mayo los trata de imberbes a montoneros y los corre de Plaza de Mayo y allí ellos se llaman a la clandestinidad y comienzan la lucha armada. Y para eso necesitaban recursos, necesitaban armas y bueno, y por eso venían los secuestros, las bombas. Me gustaría dejar en claro enseguida que por ahí puede haber algún distraído que esté pensando cosas que no corresponden. Yo siempre digo que la verdad es la verdad. Entonces, de todos aquellos militares criminales que hicieron las cosas mal, está bien que hayan sido juzgados y que se pudran en la cárcel, nadie defiende a nadie. Lo que yo siempre digo es que la historia hay que contarla completa, ¿no? Completa cómo empezó, cómo se inició, qué cosas se hicieron mal, de un lado y del otro. Por supuesto que después del golpe de Estado, en donde los militares pasaron a ser el Estado, las violaciones fueron mucho más graves, mucho más grandes y condenables, por supuesto. Pero muchas cosas ocurrieron gracias a que había jefes de montoneros, de LER, que eran entregadores, ¿no? En donde cada tanto entregaban alguno para negociar. o también eran agentes infiltrados de las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Y como después se había de un golpeaban lado, el había del pecho. otro. Como había como este tipo que fue entregador del ¿cómo se llama? Perdón. Del Regimiento 29. Del regimiento, del otro lado también habrá habido entregadores, negociantes que dijeron, no, yo no me entrego, pero te entrego 3, hace lo que quiera, pero el cabecilla no se entregaba, Sí, como sí. sucedió con varios montoneros que se rajaron del país y entregaron a compañeros, ¿no? Y muchos después volvieron con la democracia y los veías, si no estaban gobernando, no estaban gobernando, estaban muy cerquitas del poder, ¿no? Mira, no hace mucho escuché por Cadena 3, en donde el caso similar, no me acuerdo qué fábrica militar intentaron tomar, bueno, el entregador murió y mató también, por supuesto, ¿no? Que era un soldado, en aquel momento tenían 20 años. Y en esa ocasión dejaron lisiado, que vive hoy en silla de rueda, a un muchacho de aquel momento de Oliva. Y resulta que se tuvieron que movilizar porque le estaban poniendo una placa de reconocimiento al que entró, al que mató, al que entregó la fábrica militar. Claro. Y me acuerdo haber escuchado a este muchacho por Cadena 3, ¿no? En donde él decía, pucha, a mí me hieren, me dejan de silla de rueda de por vida, y este muchacho que era un criminal le estaban poniendo una placa en una escuela y le querían poner una calle conmemorándola. Claro, esos homenajes. Y aparte otra cosa, ¿qué cosa pude averiguar o me contaron? El Regimiento 29 es la única unidad militar en donde conmemoran los ataques de los terroristas o de montoneros a unidades militares o a lo que fuera. Y un ex jefe que estaba en esa cena contaban cómo tenían prohibido por ahí conmemorarlo, sobre todo cuando había un gobierno afín, un gobierno kirchnerista, discúlpame, pero no puedo evitarlo, en donde, claro, porque era conmemorar un hecho terrorista, ¿no? Y bueno, y tenían trabas para poder hacerlo.
Claro, este es es el lamentable tema. que la verdad Este es la otro contemos tema. siempre la mitad, ¿viste? Jorge, acá con Iván hablábamos fuera de micrófono que cómo ir a hacer un acto en una provincia cuyo gobernador es Gildo Infran, que está ahí en contra, digamos, de este homenaje, si se puede decir así, ¿no es cierto? También No, fue ninguna el que duda, puso ninguna algunas duda. trabas en cuanto a estos Ninguna duda. homenajes. Es más, en el acto, en donde estuvo la máxima autoridad del ejército, estuvo, bueno, la vicepresidente, también estuvo el gobernador, y Mm. bueno, terminó el acto, el gobernador desapareció, se retiró. Sí, sí. Yo ni me di cuenta. Pero toda la gente quería la foto con la vicepresidenta. Mm. No vi Claro. nadie que quiera una foto con el gobernador. Sí, sí. Hizo acto de Es presencia llamativo, nomás. pero es Claro. así. Es así, Bueno, sí, sí, sí. aprovechás justamente para contarnos sobre el acto en sí. ¿Sabías que iba a estar Victoria Villarroel en el acto, Jorge? No. Eso se supo la tarde anterior, que venía esa mañana. Tuvo cierto hermetismo la presencia. Lo que pasa es que por ahí la movilización política, en vista de una campaña política, tenía miedo de algún tipo de movilizaciones y que entorpezcan el acto. Claro. Eso es lo que se comentó, ¿no? Yo no hablé con ninguna autoridad, pero y también decían que no es la primera vez que Victoria va a estos actos, ¿no? Conmemorativos del 5 de octubre. Bien. Por eso es como que yo lo que pude ver cómo se salvaba con los familiares era conocida no de esta fecha, sino de antes, ¿no? Bien. Eh, el acto, bueno, hubo una misa la noche anterior, después hubo una misa campaña esa misma mañana ahí en la unidad militar, en homenaje a los caídos, ¿no? En ese ataque. La verdad que después, bueno, fue una típica formación militar con desfile. Bueno, hablaron todas las autoridades que tenían que hablar. La verdad que fue muy emotivo porque compartir ese momento con estos muchachos, digo muchachos porque todavía tenían 20 años, ¿no? Eran clase 54. Mm. Después saltó a la clase 58, que empezaron con 18 años, ¿no? Y esto lo cuento, me gusta contarlo también, porque cosas que ocurrió cuando uno era joven. Yo tengo mi hermano que es clase 58, tiene 5 años más que yo, y fue la primera tanda de 18 años, por lo tanto yo tenía 13, y bueno, en aquellos años los padres de los jóvenes que estaban cumpliendo con el servicio militar tenían miedo también que a sus hijos se lo mate alguno de estos movimientos. No recuerdo Sí. tiempo atrás haber hablado con De Paul de aquí, que era de la misma clase, y contaba que en una guardia en Córdoba había pasado un auto y había disparado contra la guardia, y bueno, y por ahí la podías ligar, digamos. Ujú. Seguro. Pero bueno, volviendo Claro. al acto, perdón que yo me voy y vuelva, ¿no? Está bien. La verdad que fue muy emotivo y bueno, y compartir el acto y después compartir la cena que hicieron ellos de aniversario fue muy importante y para mi gusto un gran gusto al que pude acceder, ¿no? Jorge, estuviste presentando el libro, se lo entregaste, justo ahí estamos viendo la foto a la vicepresidenta. Contanos cómo fue ese momento, simplemente. No, sí, mira, pobre Victoria, digo pobre porque terminó el acto, estaba oscureciendo, la tuvieron una hora afuera afuera debajo del palco, con fotos, y después nos la llevaron al lugar donde comimos, dentro de la unidad militar, y mientras el resto comíamos y terminábamos de comer, y la pobre Victoria eran fotos y fotos, creo que no pudo comer, pobre mujer. Todo el mundo quería una foto con ella, y bueno, yo no fui la excepción, yo no, Está bien. y siempre que voy aprovecho para arreglar mi libro. Yo no lo presenté en Formosa Capital, Bien. mi presentación fue en Pirané. En Formosa Capital quedó la invitación para el regimiento, para presentarlo en una próxima oportunidad
que sea menos distendida, digamos. Toda la preparación que necesita una unidad militar previo a un acto como este es muy importante y bueno, no se le pueden escapar detalles y demás, ¿no? Bueno, Jorge, como para ir cerrando, sos un recorredor de puntos o de hechos históricos, donde se conmemoran hechos históricos. Hiciste en el comienzo de la nota un recorrido por donde estuviste. Estuvimos pasando el material cuando fueron al sur, que aparecieron por TN ahí con el cartel. Sí, y hemos comentado bueno, esa mañana. Sí, esa mañana. Eso fue casualidad. Sí, y bueno, no sé si está en la agenda de acá a fin de año llegarte por algún otro punto. No. Gracias a Dios, sigo con muchas invitaciones para presentar el libro en comunidades de aquí cercanas, de la zona. La semana que viene estoy en Capilla del Monte, que hay un evento con respecto del cumpleaños de Capilla del Monte. Y para el 20 de noviembre, que se conmemora el Día de la Soberanía, se hacen actividades muy importantes en Ushuaia y bueno, los amigos de Ushuaia nos invitaron, así que por allá vamos a andar si Dios quiere. Muy bien, bueno, lindo recorrido. Para cerrar el año. Muy bien. Bachi, como siempre, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo desde acá y gracias por mantener vivo esta parte de la historia en la cual perteneces. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes porque nos permiten la difusión de estas cosas, que es bueno que se sepa, digamos, la historia se debe saber, y por ahí yo creo que una crítica si hago a mi secundario, porque creo que tengo más recuerdo de la historia europea que de la historia argentina, entonces creo que esa es una falencia de que a nuestros jóvenes le enseñemos más la historia argentina. La verdad que pisar, no lo dije antes, pero al final de mi gestión, cuando fuimos a Cotagaita, pude pisar donde fue el campo de batalla de la batalla de Suipacha, y la verdad que tenemos que conocer muchas cosas de nuestro país, todo lo que, la sangre que entregaron nuestros patriotas, ¿no? Para que tengamos el país que tenemos y que espero que nuestra dirigencia política lo mejore y no lo empeore. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Jorge Raca, entonces, excombatiente de Malvinas y que recorre, nos contó su llegada a principio de este mes por tierra